hemos tenido el privilegio de estar presentando todas estas peticiones en la presencia de Dios y le damos gracias a Dios por la confianza que han tenido los hermanos que han estado viendo el video, están viendo y están dejando sus peticiones, lo mismo los hermanos que han venido hoy aquí para estar orando por todas estas necesidades, gloria a Dios. Nos queda poco tiempo, así que vamos a ir a una breve reflexión que quería compartir con los hermanos, gloria a Dios. Así que vamos a estar abriendo nuestras Biblias, gloria a Dios, en el libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, vamos a tocar un tema que es muy conocido, muchas veces lo hemos escuchado, comentado, pero yo quería hacer una pregunta y esa quizás es el tema de lo que estamos compartiendo. Y la pregunta es, ¿quién bautizó a los apóstoles y cuándo fue efectivo su bautismo? Interesante pregunta, y vamos a comenzar a mirar algunos versos bíblicos, en Mateo capítulo 3, donde se relata el bautismo de Jesús. Vamos a hacer una breve oración, les pido a los hermanos, si se pueden poner de pie, que sigue de rodillas, puede seguir de rodillas, lo importante es la oración, es un privilegio que el Señor nos da. Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por estar aquí en tu presencia. Nos has dado el privilegio de estar orando por estas necesidades, Señor, y estamos creyendo de que tu mano se ha extendido para obrar, Señor, lo que las peticiones, Señor, están necesitando. Aquellos que han puesto su fe y su confianza en ti no serán defraudados. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te pedimos tu asistencia en esta hora, Señor, para ser totalmente consecuentes con tu palabra, Señor. Gracias te damos por tu maravillosa palabra que nos ilumina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Repito la pregunta. ¿Quién bautizó a los apóstoles? ¿Sí? Obviamente esta pregunta no se la hacen todas las personas. Realmente es una pregunta un poco extraña, ¿verdad? Cuando la escuchamos. Pero nos da la base para estar comentando algunas cosas relacionadas al bautismo. Usted sabe que con respecto al bautismo bíblico en agua, de ese bautismo nos estamos refiriendo, hay distintas interpretaciones, ¿sí? Hay quienes bautizan por aspersión, eso significa bautizar así con un chorrito de agua, salpicando agua en la cabeza del bebé o de un niño o de una persona. Otros bautizan con una jarrita, echándole agua en la cabeza también, especialmente a los bebés. Y otros bautizan por inmersión, así como dice la Biblia y como fue bautizado el Señor Jesús, cosa que vamos a leer ya mismo. Le invito en Mateo capítulo 3, el verso 13 a leer. Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, el verso 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Jesús vino a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Hasta aquí esta palabra relata el bautismo de Jesús. Jesús no necesitaba ser bautizado, obviamente, porque no había ningún pecado en él. Recordemos que el bautismo de Juan el Bautista, era un bautismo de arrepentimiento. O sea, se pueden arrepentir aquellos que tienen pecado. Obviamente Jesús fue a Juan el Bautista no porque tuviese ningún pecado. La Biblia es clara, nos dice que Jesús
fue y es santo, 3 veces santo, o sea, no había ningún pecado en él. De esa manera se pudo constituir en nuestro Salvador, ya que no tenía que pagar por ningún pecado personal, sino que pagó por el pecado de todos nosotros. Ahora viene la pregunta: si Jesús no tenía que ser bautizado, ¿por qué se bautizó? Obviamente, dice el Señor mismo, responde que cumplamos toda justicia. O sea, no quería dejar nada el Señor librado a la interpretación de las personas, en el sentido de que alguien podía haber dicho, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que que más adelante discipulaba, hacía discípulos y bautizaba, aunque la Biblia también nos dice que él mismo no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban por él? Entonces, ¿cómo no se bautizó? Este es un argumento, ¿verdad?, que hay algunas personas, ¿verdad?, que ven de manera irregular esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque ¿quién fue bautizado? De los apóstoles, por ejemplo, como era la pregunta inicial. La Biblia nos relata que Pedro, en Pentecostés, predicó el primer sermón ungido por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, usted lo puede encontrar, y entonces allí se convirtieron 3.000 personas que fueron bautizadas inmediatamente. No vamos a entrar en los detalles de ese bautismo, pero para la información de algunos, ¿verdad? Entonces lo vamos a buscar brevemente, y dice en Hechos capítulo 2, cuando terminó de predicar, ¿verdad?, el apóstol Pedro, allí a esa multitud que estaba viendo las maravillas de aquellos que habían sido llenos del Espíritu Santo, que estaban hablando en otras lenguas, que estaban como ebrios, pero del Espíritu Santo. Entonces le llamó muchísimo la atención a todas estas personas y les predicó el apóstol Pedro. No vamos a hablar en detalle de todo lo que predicó, pero les presentó el Evangelio del Señor Jesús. Y luego les dijo, ante la inquietud que tenían estas personas compungidas de corazón, que le dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos pecado gravemente, ¿verdad? De eso se trataba el mensaje de Pedro. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay quienes dentro del espectro cristiano afirman de que el bautismo es totalmente esencial para la salvación, aunque la Biblia no apoya esa idea en lo absoluto, porque el Señor Jesús mismo dijo que todo es necesario creer en Él. Aquel que fuere bautizado, aquel que creyere en Él y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que ahí uno claramente ve que la condición de la salvación no es el bautismo, sino el creer con fe en el Señor Jesús. Entonces, vemos que no es condición para la salvación el bautismo en agua. Afirmaríamos también con esta pregunta, que no lo responde la Biblia, por supuesto, pero sí lo puede insinuar si nosotros tenemos una mente desprejuiciada, ¿verdad?, de distintos pensamientos que hemos recibido de distintos maestros, pastores, etcétera, ¿verdad?, poco informados en las Escrituras sobre quién bautizó, por ejemplo, a los apóstoles. La Biblia en ningún momento dice que el Señor Jesús bautizó a los apóstoles, por ejemplo. ¿Quién fue el primero que bautizó a quién? El Señor fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Y quién bautizó a Juan el Bautista? ¿En qué nombre bautizó Juan el Bautista? Son preguntas que muchas de estas personas que objetan estas cosas que estamos afirmando ahora no se han respondido quizás nunca, no han investigado realmente por qué estas cosas son así. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Biblia no lo afirma, pero ellos, si ponen tanto énfasis en que la salvación requiere del bautismo en agua, entonces tendrían que explicar cómo Juan el Bautista fue salvo si nunca dice la Escritura que fue bautizado. O sea, el bautismo en sí
que daba Juan el Bautista, sabemos, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos llegar a interpretar que obviamente no bautizaban en el nombre de Jesús, y ya vamos a aclarar lo que significa realmente bautizar en el nombre de Jesús, sino que Juan el Bautista bautizaba en el nombre de ¿quién? En el nombre de aquel que lo había enviado a bautizar. Juan el Bautista era el mensajero de Dios que venía a preparar el camino para el Señor. Él mismo lo aclara, ¿verdad? Pero el Señor Jesús era el Mesías y es el Mesías, pero estaban esperando ese Mesías, pero no creyeron en él. Pero Juan el Bautista, él allí dijo que él no era ni más ni menos, que él no era digno ni de siquiera desatar la correa del calzado del Salvador, del Señor Jesús. Él mismo dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Él predicaba el bautismo de arrepentimiento y ahora el que quitaba el pecado del mundo venía a él para que él lo bautizara. Parece irónico, ¿verdad? Pero eso es lo que encontramos en las Escrituras. Vuelvo y repito, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Obviamente nadie. Nadie bautizó a Juan el Bautista porque el bautismo no es una necesidad para representar ni siquiera un ministerio como el de Juan el Bautista, que era un profeta. No se necesitaba el bautismo, ni tampoco Jesús necesitaba ser bautizado, como el mismo Juan se lo dijo al Señor. No es necesario, obviamente, para el Señor ser bautizado. Repito lo mismo que dije al comienzo, porque Él no tenía ningún pecado personal. Gloria a Dios. Él asumió en sí mismo todos nuestros pecados para morir por nosotros. Ahora el tema: si Juan el Bautista no lo bautizó nadie, entonces Jesús no dice que bautizó a los discípulos. Jesús sencillamente les enseñó a los discípulos a bautizar en el nombre del Señor Jesús, mirando el Señor cómo sus discípulos lo hacían. ¿Quién eran los discípulos? Los apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, que luego aquí en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, como ya hemos leído, les dice a toda esta multitud de 3.000 personas que se compungieron de corazón que se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, vemos que los apóstoles tampoco fueron bautizados. ¿Quién fue el primer apóstol que bautizó? ¿Fue Pedro acaso el que bautizó a los demás apóstoles? La Biblia no lo menciona porque no era necesario que los apóstoles se bautizaran tampoco. ¿Me explico? Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra. No podemos suponer cosas, ¿verdad?, que realmente la palabra de Dios no nos muestra. Nosotros ahora estamos entrando quizás en el terreno de la suposición, diciendo, bueno, ¿quién bautizó a los apóstoles? Si no dice la Biblia que no hay quien los bautice, obviamente nadie los ha bautizado. Si no, diría la Escritura, Pedro fue bautizado por Jesús y Jesús bautizó a los demás apóstoles, y por eso aquellos primeros 3.000 miembros de la iglesia incipiente allí en Pentecostés fueron añadidos a través del bautismo de los 12 apóstoles en general, ¿verdad? Pero no dice nada la Biblia de eso. Por eso esto es importante entender que en sí mismo el bautismo no es el camino para la salvación, aunque entiéndase bien, quizás hay alguno que está viendo esto, que tiene todo el derecho del mundo de no estar de acuerdo, pero puede pensar, o en su criterio decir de que, bueno, estamos desalentando el bautismo. Nada es cercano a eso. Sabemos que el bautismo es algo que hay que honrar, porque lo dice el Señor Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la condición de la salvación, repito, no es el bautismo en sí, como estamos explicando, sino el creer con fe. O sea, la salvación viene cuando nuestros pecados, al creer en el Señor Jesús, que Él murió y derramó su sangre por nosotros, entonces nuestros pecados son lavados por la preciosa sangre de Jesucristo. Esa es la base de la salvación, la fe en el Salvador, la fe en el Señor Jesús, y no necesariamente en el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia, es un acto de fe, ¿verdad?, que todos los cristianos son invitados a dar.
Fíjese que teníamos bastantes versículos, ¿verdad?, para compartir acerca de esto del bautismo, pero voy a dar un ejemplo nada más del ladrón, el famoso ladrón arrepentido, ¿verdad?, que en la cruz murió junto a Jesús. Recordemos que había 3 cruces, en el medio del Señor crucificado, y a cada lado un ladrón o revoltoso, o extremista, revolucionario, terrorista, para los romanos en aquella época. Eran crucificados de esa manera, y allí el Señor en el medio estaba crucificado. Y entonces el Señor le dijo a aquel que estaba creyendo en Él, en medio de su intenso dolor, de su agonía, de que se acordara de Él el Señor Jesús. Y el Señor que le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes, ¿verdad?, han torcido las Escrituras, porque hay sectas y hay religiones, ¿verdad?, que no están muy a gusto con eso que dijo el Señor de esa manera. Entonces cambian la coma, y en vez de hacerle decir a la Biblia lo que realmente dicen las Escrituras, lo que la mayoría de los traductores bíblicos han dejado, no solo en las versiones en español, sino en otros lenguajes: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿quiénes dicen eso? Bueno, testigos de Jehová, que no creen en el alma, que adventistas del séptimo día, y otras sectas o grupos, ¿verdad?, que tienen esa idea de que el alma humana no existe, que el alma humana, ¿verdad?, no tenemos, y que cuando nos morimos y vamos a resucitar un día, en el día postrero, para ser juzgados. Por lo tanto, no existe tal cosa como que el alma parte del cuerpo muerto y va al cielo o va al Hades, ¿verdad?, como enseñan las Escrituras. No, ellos no creen en eso. Pero al no creer en eso, se hacen enemigos de la palabra de Dios, que enseña muy claramente la existencia del alma, la existencia del espíritu. Por eso, yo les invito a hacer un estudio, un análisis. Prometo en un tiempo que no puedo decir que va a ser breve, pero voy a hacer un folleto para ponerlo a disposición, que habla acerca del alma, gloria a Dios, para mostrar realmente lo que la Biblia enseña acerca del alma. Esto es muy importante, hermano, porque no se trata de que si le gusta a uno o le gusta a otro, ¿verdad? Hay quienes que van a una congregación porque les gusta la alabanza, otros van porque les gusta la danza. Pero lo importante es que a muy pocos son los que les gusta orar, por ejemplo, ¿se dio cuenta? A otros muy importantes es los que les gusta estudiar, investigar, analizar las Escrituras. Pero sí, las cosas que atrapan al alma, que son la música, ¿verdad?, la adoración, la alabanza y algunos otros entretenimientos, ¿verdad?, mundanos, que se han añadido dentro de la iglesia, que atrapan las emociones humanas. Entonces estas personas creen que están siendo muy dignas de Dios, ejecutando todas esas cosas que les mal enseñan algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Escritura se nos dice que nosotros, por ejemplo, aunque la emoción, el gozo y la alegría todos la sentimos, la danza, por ejemplo, yo soy partidario de sentir libertad en la presencia de Dios, y si tengo deseo de salir corriendo, salgo corriendo, salto y danzo. Pero el tema es que yo no estudio para danzar. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, pero bueno, no critico con esto a los que lo hacen, porque es falta de información. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, tan importante tener una relación con el Espíritu Santo, y eso se da únicamente cuando se ora, cuando se busca a Dios, cuando se investiga en la palabra, como estamos haciendo ahora brevemente, ¿verdad?, porque el tiempo no siempre nos acosa. Pero aquí vemos la importancia de comprender, en primer lugar, que el bautismo nos salva. ¿Y cómo se hace el bautismo entonces, pastor? Mire, el bautismo nosotros lo vamos a entender cuando escudriñamos la Escritura. Aquí tenemos entonces que Pedro les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces han interpretado algunos que esto es pensar o creer que el Señor Jesús estaba allí, que el apóstol Pedro estaba allí desacreditando
la enseñanza del Señor Jesús en Mateo capítulo 28, que vamos a leer porque es bien importante. 28, el verso 19. Gloria a Dios. Capítulo 28, el verso 19, dijo el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Escucha aquí bien, por favor, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se llama fórmula bautismal. Teológicamente la reconocemos como la fórmula o las palabras que se deben invocar cuando alguien es bautizado. Bautizado en agua, por inmersión, como fue bautizado el Señor Jesús. Pero ¿cómo entonces, dicen estas personas? El apóstol Pedro dijo que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Entonces le dan más valor, ¿verdad?, a lo que el apóstol Pedro menciona en Hechos capítulo 2, como ya hemos leído, en el verso, en capítulo 2, en el verso 38, que dice: bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Quién tiene razón, Jesús o el apóstol Pedro? ¿Quién tiene autoridad para designar las cosas? ¿Jesús o el apóstol Pedro? ¿El apóstol Pedro o Jesús? Obviamente el apóstol Pedro era un discípulo del Señor Jesús, y obviamente el Señor Jesús es el verbo de Dios hecho carne, Dios mismo manifestado en carne. Es el Hijo de Dios el que se ha manifestado en carne, no es el Padre como afirman algunos sectarios. Entonces hay que comprender las Escrituras, analizarlas bien y sin tener una parcialidad, ¿verdad?, sino que es tener una mente abierta para asimilar lo que dice la pura palabra de Dios. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que el apóstol Pedro dice eso, lo que pareciera para las mentes cortas de entendimiento una contradicción. Y no hay ninguna contradicción en las Escrituras. Para su información, si hay alguna de estas personas que están escuchando esto, se lo puedo demostrar aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Dice aquí, vamos a leer la secuencia. Dice que cuando vio el verso 3, había un cojo de nacimiento. El verso 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando los ojos en él, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y se le afirmaron los pies y los tobillos. Ahí el apóstol Pedro realiza un milagro en el nombre del Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Si usted mira Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, acá el verso 7, ¿verdad?, los confrontan, ¿verdad?, los religiosos de aquella época, y entonces le preguntan. Dice: el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes le preguntan al apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, poniéndoles en medio porque lo estaban acusando de ese milagro, dice: ¿con qué potestad? Escuche bien, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 7. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se los interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Pero la pregunta que le habían hecho el sumo sacerdote y los demás era: ¿con qué potestad o en qué nombre? ¿En representación de quién ustedes están haciendo estos milagros? ¿En qué nombre? Es como que el embajador, ¿verdad?, de Ucrania viene aquí, ¿verdad?, a los Estados Unidos para tener una
una plática con el presidente de esta nación o en el Congreso de esta nación, él viene, ¿verdad?, con un mensaje, viene con una solicitud X y se presenta no en su propio nombre. Yo soy Dimitri, no, él dice yo vengo en el nombre de mi país, Ucrania, por ejemplo, por mencionar una cosa, o cualquier otra nación, cualquier otro representante de una nación, otro embajador que llega a cualquier otra nación, él no viene en su propio nombre, va en el nombre del que lo envió, en el nombre del Señor Jesús vamos nosotros, porque también somos embajadores de Dios. Amén. Por eso es en ese nombre que bautizamos, porque con la autoridad de Jesús, con el poder de Jesús, verdaderamente con la confirmación del Señor Jesús que lo manda a hacer esas cosas. Pero en la fórmula bautismal, al momento de bautizar, lo que decimos, nos apegamos a lo que dice la Escritura. Recuerde y anúntelo bien, léanlo, sueñe con eso. Mateo 28, 19. Y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Habría muchas cosas que objetar porque estoy como sintiendo, ¿verdad?, alegaciones a eso, no tenemos el tiempo, pero usted puede saber de que hay respuesta a todos sus interrogantes. Si usted tiene una duda, tiene algún comentario, ya sea a favor o en contra de lo que estamos diciendo, escríbalo, por favor, póngase en contacto y con mucho gusto yo le voy a atender, le voy a escribir en un sano respeto, hablando de la palabra de Dios. Espero ese respeto también de parte de aquellos que quizás no comparten lo que estamos diciendo ahora, gloria a Dios. Pero aquí vemos la raíz de la cuestión, cosas que algunas personas no han comprendido, que cuando hacemos algo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. La misma Escritura nos dice que hagamos todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Eso quiere decir como si el Señor Jesús lo hiciera. Cuando oramos por un enfermo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, porque nosotros no vamos a orar por nuestra propia cuenta, creyendo que el enfermo va a ser sano porque somos nosotros los que lo sanamos. No, representamos a Jesús. Es el Espíritu de Dios que está en los representantes de Jesús, en los embajadores de Jesús, para representarlo y poner una mano, hacer una oración, echar fuera un demonio, etcétera, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, con su autoridad, con su poder, no nuestra autoridad propia ni nuestro poder propio. Así que eso significa hacer algo en el nombre del Señor Jesús. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Fueron bautizados los apóstoles? Aparentemente no, porque la Escritura no lo declara. ¿Fue bautizado Juan el Bautista? Tampoco, porque fue enviado por el Padre, mensajero de Dios, profeta de Dios. ¿Qué nombre usaba Juan el Bautista? Bautismo de arrepentimiento. No lo dice la Escritura que invocaba a él, pero podemos suponer que lo hacía en el nombre del que lo envió. Así como lo hacemos nosotros en el nombre de Jesús, porque fue él el que nos envió a hacerlo, en representación de él, no invocando como unos loritos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús aquí, en el nombre de Jesús allá, en el nombre de Jesús más allá. No, ya sabemos que estamos actuando en el nombre del Señor Jesús. Basta con que lo demos a conocer a los demonios, que saben muy bien que estamos haciendo algo, no nosotros, sino Jesús a través nuestro. Me estoy explicando, hermano, amigo, por favor, considere esto, gloria a Dios. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad?, de que si bien tiene su importancia el bautismo, algo que nosotros no desacreditamos, de hecho, cuando tenemos oportunidad de personas que se convierten al Señor, bueno, les instamos a que se bauticen, gloria a Dios. Así que esto es muy importante, gloria a Dios. Tenemos más versículos, pero no quiero extenderme más en esto, pero lo más importante que quería mostrar era esto. Entonces, si usted me dice a mí de que el bautismo es súper necesario para la salvación,
le he explicado algunos aspectos. Hay muchos más que por razón de tiempo no podemos explayarnos aquí, pero la Biblia es muy abundante en todas estas cosas para darnos a comprender de que la salvación es solamente por la fe en el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo dijo: creed en Dios. Él era Dios hecho carne. Para los que están escuchando esto, Isaías está reconociendo que Jesús es Dios. Claro que sí. Si nadie de nosotros negamos que Jesús es Dios, porque tenemos un Dios en tres personas en un solo Dios. La Biblia lo enseña: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en la deidad. La deidad es Dios, pero había la necesidad de estas tres personas. Quizás me diga: explíqueme mejor eso. Bueno, la Biblia se explica sola. No soy yo el que tengo que defender a la Biblia se defiende sola, pero obviamente somos todos nosotros los que tenemos la responsabilidad de estudiarla bien, con una mente abierta, con una mente desprejuiciada, ¿verdad? Anulando todo lo que nos pudieron haber sembrado en nuestra cabecita y sencillamente abrirnos a la voz del Espíritu Santo a través de su divina y maravillosa palabra. Así que yo le invito, ¿verdad?, que usted estudie, que usted se capacite en las Escrituras. Esto es muy importante, especialmente si usted quiere predicar el Evangelio. Y no dudo de que usted tenga un deseo genuino para que las personas se salven, pero qué triste es conducirlos al camino del error. Que una vez que creen en el Señor Jesús, de repente sean bautizados en un nombre o en una fórmula que es inexistente. La única fórmula es la que dejó el Señor Jesús en Mateo 28:19, y lo vuelvo a repetir: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dejar esto por aquí. Les invito a ponernos de pie. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Si creemos en Jesús, si creemos que es el Verbo de Dios, si creemos que Dios es hecho carne. Pero la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Claro, el Señor Jesús fue manifestado en carne. Él es el Hijo de Dios. El que cree en el Padre y cree en el Hijo, él tiene salvación. Pero qué triste es creer en el Padre y no creer en el Hijo. Sencillamente creer que el Hijo es un estuche del Padre. Nada de eso, por favor. Son cosas, inventos y razonamientos, locuras humanas que no tienen base bíblica. Así que vamos a orar, y vamos a orar por todos aquellos también que tienen quizás pensamientos confundidos. Quizás tienen el buen deseo de servir a Dios. No lo dudamos. Yo sé que hay muchas personas apasionadas por el Señor Jesús, pero le han enseñado equivocadamente. Analice estos versos, estúdienlo. Vamos a orar. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos has llamado a este camino glorioso, Señor. Tú, Señor Jesús, nos has salvado. El Padre te ha enviado para que eso, Señor, se ejecute en nuestra vida. Oh, Señor, el Padre es espíritu, pero tú te hiciste carne, Señor Jesús. No fue el Padre que fue enviado, sino que tú mismo fuiste enviado por el Padre. No te enviaste a ti mismo, nos salvaste, Señor, moriste en la cruz y dijiste: consumado es. En las manos del Padre el Señor mismo puso su Espíritu. Así que gracias te damos, tú, Señor Jesús, que nos enseñaste a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Gracias porque nos has introducido al reino de Dios, Señor Jesús. Gracias porque el reino es del Padre, y un día el Padre te designó Rey de Reyes y del Señor de Señores, pero tú mismo le vas a dar, Señor, el reino a tu Padre, como nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amamos a todos los hermanos, amamos y oramos por todos, aun aquellos que se han transformado, que me escriben, Señor, pero los amo en Cristo Jesús y me escriben mal, Señor, pero en el nombre de Jesús,
que estas palabras lleguen a ti por la obra y gracia del Espíritu Santo. La única revelación digna que tenemos que recibir ya la tenemos aquí. No necesitamos de ninguna luz especial ni nueva, ninguna iluminación especial. La palabra de Dios es la única luz para nuestro sendero, para nuestro camino. Gracias, Señor Jesús, por esa luz que eres tú y nos conduces en ella. En el nombre de Jesús vamos a llegar al Padre. Como tú mismo lo dijiste, nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, tú dijiste eso porque tú nos estás conduciendo al Padre. Gracias por esta salvación. En el nombre de Jesús oramos por todos los enfermos, todos aquellos necesitados, y declaramos, Señor, con la autoridad que nos has dado en representación tuya, Señor Jesús, de que son sanos en el nombre de Jesús, son libres. Señor, se rompen las cadenas de la idolatría, de la duda, de la confusión. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Nos vamos a despedir aquí con la gracia del Señor Jesús. Aleluya.